Bienvenidos, esta es una primera sesión para hablar de la organización del examen Ceneval. Es muy sencilla, la de hoy no es nada complicada. Son dudas, también es una sesión para que haya un micrófono abierto. Y si no entendieron algo del documento de Exani, del documento de Exani, entonces me lo hacen ahorita la pregunta y así le vamos adelantando. Más o menos espero que este curso tarde aproximadamente una semana, o sea, para el viernes, lunes, martes de la semana que entra se pueda terminar sin ningún problema. Y existe la posibilidad de si alguien tiene una duda en específico ya sobre un tema, pues entonces a lo mejor yo les puedo dar una asesoría ya ping-pong, ¿no? Nos ponemos de acuerdo. Puntos muy importantes. Ya saben cómo funciona esta parte de las clases en línea. Para no saturar esto, me gustaría que abrieran, te hubieran cerrado sus micrófonos, perdón. Si quieren hablar, entonces, pues traten de abrirlos, nada más para eso. Y que así sea más sencillo la comunicación de mí hacia ustedes y ustedes hacia mí. Otra cosa muy importante, no se califica este curso, no nada de eso. Porque algunos me estuvieron preguntando si va a tener calificación, no va a tener calificación. Entonces vamos comenzando. El día de hoy nada más les vamos a revisar el documento de Exani. No sé si ya lo revisaron ustedes, no sé si ya lo leyeron, pero me gusta comenzar con eso para que así estemos en el entendido de algunas cosas. Primero, déjenme cerrar estas cosas, permítanme, porque me puse a intentar trabajar. A ver. Acá. Sí ven la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Ok, a ver. ¿Qué es Exani? Uno, es un examen que incluye las respuestas. Eso es una ventaja. Me gustaría que entraran en ese modo de predisposición de que es un examen con preguntas y es una con respuestas y es una gran ventaja. No van a tener ustedes que inventárselas. Están ahí, por lo tanto, una de las opciones es verdad. Las demás son mentiras. Tiene también sus desventajas o sus complicaciones. Voy a tratar de explicarlas en todo el curso, empezando desde ahora. Es una prueba estándar para el ingreso a la universidad pública y algunas carreras en lo privado, así como el acceso a algunos posgrados, maestría, doctorado y universidad. Aquí le puse universidad, pero es doctorado. Doctorado. O sea, si van a entrar, por ejemplo, al Tec Laguna, Tec Milen, Tec Lerdo, a UGED, a UAC, les van a poner una prueba muy, bueno, en este caso en UAC, pero en las demás muy parecida al examen Exani. Ahorita entramos a esa parte. Pero si van a querer ingresar en algunas maestrías o doctorados, también les van a poner un examen de ingreso del nivel. O sea, es un poco más elaborado y más complicado. Hay una forma de preguntar, hay claves para responder. Esta parte es muy importante. Como hay una forma para preguntar, hay claves para responder. Es lo que voy a intentar explicarles el día de hoy. Bueno, vamos comenzando con Espérame, déjenme ver que me están. Me enviaron un mensaje, perdón. Eh, a ver, me puso un poquito nervioso el mensaje. Este es el documento que tienen que revisar. Guía Exani 2. Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior. Sería muy importante que en las universidades a las que ustedes van a querer aplicar pregunten si les van a poner esta guía. Los temas son muy parecidos, pero la configuración puede ser distinta. Entonces es importante que pregunten. Son muy parecidas, pero este es el examen de Ceneval, el examen que se aplica para el acceso a la universidad pública y es el que la gran mayoría de las universidades utiliza. Es la edición 25. 2020 casi no ha cambiado en los últimos años, creo que sí, en los últimos dos no ha cambiado. Pero hay que entender que es un examen con un banco de preguntas y casi ninguno es igual.
Así que pues, la idea de copiar pues, como que no les debe pasar por la cabeza. Ok, a ver, fíjense, vamos comenzando con lo que considero importante para conocer esta prueba estandarizada. Primero, vamos, llámonos para acá, para acá, para acá. ¿Dónde está? Aquí está, miren, esta parte se me hace muy importante de entender. Es clave que pregunten en su universidad qué tipo de examen les van a poner. De entrada, el examen que van a presentar es el examen de admisión, porque también existe una prueba diagnóstica. El examen de admisión es muy general y el examen diagnóstico es muy específico. Ahorita van a ver qué es cada uno. Dice, el examen 2 ofrece un indicador del potencial del aspirante para iniciar estudios de algún programa de nivel profesional asociado de técnico superior, bla, bla, bla. Objetivo, evaluar la aptitud académica del aspirante, es decir, su potencial para iniciar estudios en algún programa de nivel profesional, asociado, técnico superior, universitario o de licenciatura. Traducción. Este examen, como es general, pone conocimientos que deben de tener en todas las áreas de cualquier carrera. Por ejemplo, vámonos acá. Perdón. Pensamiento matemático. Pensamiento analítico, estructura del lenguaje y comprensión lectora. Aquí vienen más arriba desarrollados, pero vaya, dejémoslo aquí. Aquí, por ejemplo, se califican 25 preguntas para dar un total de 100, 10 de prueba y 2 del control. Estas 10 de prueba, ahorita vamos a ver qué es, y las 2 de control. Pero muy importante que se den cuenta que entonces nadie se va a zafar del área de matemáticas, del área del pensamiento analítico, del área de la estructura del lenguaje y de la comprensión lectora. Nadie. Si ustedes le dan más para abajo al documento, se van a dar cuenta que lo que aparece aquí son los contenidos del examen de admisión divididos en áreas. ¿Cuál vamos a ver nosotros? No vamos a ver pensamiento matemático, no vamos a ver pensamiento analítico, lo que vamos a ver es estructura de la lengua a partir del 3 y comprensión lectora, el 4. Estos dos vamos a ver. Sobre esta parte, y les voy a advertir desde antes, esto no se enseña. ¿Por qué? Porque esta parte de comprensión lectora se practica. Entonces, va a ser un poco complicado verlo muy rápido si les doy solo puros textos, pero así tiene que ser. Y si no tienen un hábito de la lectura y sobre todo de analizar los textos, puede ser un poco difícil, pero no imposible. Ojo, no imposible. Entonces, esto es lo que van a ver en la parte del examen de admisión, sin saque. Luego viene la parte del área disciplinar, el examen de diagnóstico, que es este de acá. El examen de diagnóstico. ¿Qué quiero que entiendan de esto? Fíjense, dice, objetivo, evaluar el logro académico del sustentante, es decir, su dominio en áreas disciplinarias relacionadas con los contenidos que cursaron en la educación media superior. Traducción, los de su bachillerato. Supongamos que van a ir entonces a una carrera, como medicina, ahorita van a ver qué es lo que tienen que estudiar. Me voy para acá, aquí está distribuido, por ejemplo, área disciplinar, el diagnóstico tiene área disciplinar 1, área disciplinar 2, inglés, no se van a zafar de inglés, y lenguaje escrito. Generalmente el lenguaje escrito no les ponen a escribir algo. Entonces, ¿cómo evalúan eso? Pues les ponen un texto y ustedes tienen que identificar partes, hacer inferencias, hacer deducciones, hacer inducciones, encontrar coherencia, cohesiones. Eso lo vamos a ver muy rápido, pero lo vamos a revisar. Entonces, aquí vienen las áreas disciplinares y son específicamente de su carrera y de su bachillerato. Si ustedes piensan, por ejemplo, estudiar otra carrera de otro bachillerato, entonces se puede complicar un poco porque van a tener que buscar la información. Aquí en esta tabla número 3, en los módulos ustedes van a tener que encajar sus carreras. Por ejemplo, vamos a pensar que quieren estudiar derecho, pues. Aquí vienen como ciencias sociales y van a tener que estudiar derecho e historia, pero supongamos que quieren estudiar ciencias de la salud como medicina, biología o enfermería, les van a preguntar cosas, bueno, aunque no hay ninguna escuela de enfermería que utilice Exani.
perdón, medicina o psicología, creo que psicología también. Eh, Van a ver, perdón, medicina, química y biología. Es muy importante que entonces pregunten en sus universidades si hay prueba diagnóstica. Y si hay prueba diagnóstica, ¿a qué módulo ustedes se tienen que ingresar e incluir? Esa parte es muy importante porque a lo mejor algunos no presentan prueba diagnóstica. Ha dado el caso, sobre todo con la pandemia. A ver, déjenme irme acá. Bueno, la duración del examen es 3 horas de admisión y 4 horas perdón, con examen y diagnóstico, 4 horas y 30 minutos con los dos. Por eso les pregunto que pregunten sobre qué tipo de evaluación les van a poder dar. Bueno, si ustedes ya saben qué es, en cuál módulo de la prueba diagnóstico los incluye su carrera, entonces se van a la parte de diagnóstico de Exani y se ponen a ver la sugerencia que les ponen para que ustedes estudien específicamente según la carrera que ustedes van a presentar. Esta es una guía. A ver, dejo de presentar para antes de entrar a otra cosa. Esta parte a mí la considero muy importante, a lo mejor ya la leyeron y le estoy dando vueltas. ¿A alguien no le quedó claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta de principio acerca del examen? Digo, ahorita me hicieron una muy válida, pero si ustedes tienen una, si no, yo les digo lo que me pusieron ahorita en un chat. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Todo está claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Ahorita le puede surgir y le puede aparecer eso. No tengan miedo. O todo está claro. Todo está claro, profe. Excelente. A ver, a lo mejor ustedes ya leyeron el documento y lo tenían claro, pero insisto, como son grupo, algunos tal vez no, y siempre inicio con esto. Ok, entonces miren, la siguiente parte que vamos a ver es la parte del documento de los tipos de preguntas. Y aquí considero muy importante detenernos por lo siguiente. Aquí les escribí una cosa, hay una forma de preguntar, hay claves para responder. Eso es básico, básico. Dos, vamos a ponerla aquí como A. Y la B, no quiero que lo tomen como un mal consejo, pero si no saben qué responder a una pregunta, voy a poner aquí, a una pregunta, comiencen en negativo. ¿Qué es esto? Primero, determinar cuál no es para ir descartando. Este proceso de descartar es un ejercicio muy útil, demasiado útil. Si no saben la respuesta a una pregunta, vayan descartando. ¿Cuál no es? En vez de preguntarse cuál es, pregúntense cuál no es y van descartando. Okay. A mí me gusta mucho utilizar eso cuando se me complica en algunas cosas relacionadas con evaluaciones y exámenes. ¿Cuál no es? Recuerden que se pone la información, eso es una gran ventaja. A ver, aquí estoy moviéndome de acá, permítanme, es que está largo esto. Formato y modalidades de pregunta. Fíjense, me gustaría que esta parte no tomen nota, pero sí la recuerden para que se den cuenta de los tipos de preguntas que hay. El planteamiento base, cuando hablemos de aquí en adelante, el planteamiento base, vamos a estar hablando de la pregunta. Ese es el planteamiento base. La pregunta es el planteamiento base. Existen 5 tipos de reactivos. Cuestionamiento directo. Este reactivo se presenta como un enunciado que demanda una tarea específica al sustentante. Es útil para evaluar si el aspirante recuerda información de conceptos o hechos específicos y reconoce afirmaciones coherentes y lógicas, o bien si puede resolver o hacer cálculos. Este tipo de preguntas generalmente son las preguntas que algunos pudieran llamar preguntas de memoria. Son cosas que ustedes tienen que recordar. Obviamente les van a poner la respuesta. Y otro tip, los ejercicios o las áreas de matemáticas se aplican para todas las preguntas, para todos los tipos de preguntas. Hay unas, por ejemplo, español,
que no se aplican para todas las preguntas. Se los digo como dato curioso. Entonces, esa es la respuesta directa. Por ejemplo, ¿cuál es el resultado de la operación? Aquí vienen todas las respuestas y esta es la operación y ustedes la van a tener que realizar. Pregunta directa, memoria sobre el procedimiento. Fíjense, ¿cuál opción tiene una oración subordinada adjetiva? Oración subordinada adjetiva, vamos a ver eso, ¿no? Y aquí la tienen que localizar. Perdón. Complementamiento. Estas son de las preguntas más largas que existen. Este reactivo se presenta como enunciados, textos, imágenes, secuencias, tablas o gráficas. Fíjense lo que les ponen. Pueden ser enunciados, pueden ser textos, imágenes, dibujos, tablas, algo que no necesariamente tiene que ser texto. Y esto los puede destantear un poco. En los que se omite uno o varios elementos. Las opciones de respuesta incluyen la información que completa la base. O sea, en las respuestas van a estar la información que completa la base. Es útil para evaluar si el aspirante reconoce algún concepto o comprende su significado, si puede hacer construcciones gramaticales correctas o si es capaz de realizar cálculos. Aquí, por ejemplo, completa la serie, aquí viene la serie, y ustedes van a tener que completarla. Esto es parte del tema, por ejemplo, de lógica o de pensamiento analítico. Van a tener que completar la serie. Aquí viene una pregunta que puede ser muy frecuente y les voy a decir por qué. Porque miren, permítanme, a ver, porque tienen entonces aquí varias palabras que suenan igual pero significan diferente. Esto no se puede estudiar, esto se aprende en la práctica. Y de repente puede ser complicado porque aparecen en medio de las páginas. ¿Qué les recomiendo? Pues la misma, ¿no? La que no crean que no va ahí, entonces no es, y la ponen la que sí, la que es por descarte. Lo malo es que como aquí son dos, a ver, permítanme, mande. ¿Qué? Ah, perdón, me hablaban, discúlpenme. Entonces, lo malo es que como son dos opciones, pues es un poco más complicado atinarle de repente. Elección de elementos. Este tipo de reactivo se presenta como un enunciado que establece un criterio de selección a partir del cual se eligen elementos que forman parte de un conjunto incluido en la base. En las opciones de respuesta se presentan subconjuntos de listados. Estos reactivos evalúan si el aspirante identifica elementos de una misma categoría y los clasifica o agrupa de acuerdo con un criterio dado. Aquí, por ejemplo, vean, vienen los elementos y la mezcla que supuestamente tiene que ser y la pregunta. Selecciona los problemas ambientales que perjudican a los organismos y su comportamiento. Ok, va. Aquí vamos a aplicar, por ejemplo, el tema de la selección, de lo que no es. Supongamos que ustedes determinan que no es la lluvia ácida y entonces ya descartaron A y descartaron B. Por lo tanto, tienen C y D. Tienen que identificar si la C y la D son las correctas. Este es un claro ejemplo de descarte o de selección negativa. A ver, vayámonos. Energía. Esto, por ejemplo, es un examen de prueba diagnóstico, porque no todo el mundo llevó física, no todo el mundo llevó esta clase y es un ejemplo de prueba diagnóstico. Seleccione los dispositivos electrónicos que almacenan energía. A ver, aquí, ¿quién la puede responder? ¿Hay alguien aquí que está en física? No. Bueno, pues les preguntan este tipo de cosas. Ya. Ordenamiento. A ver, este tipo de reactivos se presenta en un enunciado que establece un criterio de ordenamiento o jerarquización. No vayámonos más lejos, les voy a enseñar cómo es. Ustedes van a ordenar o jerarquizar. Muchas veces estos son muy largos también. Quiero ponerles un ejemplo. Ordene jerárquicamente las autoridades político-administrativas de la colonia. Esto es una pregunta de historia y es de diagnóstico. De diagnóstico, ustedes las van a tener que ordenar. También no tiene mayor problema la secuencia para explicar. Pero este ejemplo es uno de los más
tardados y complicados. Ordene las frases para formar un texto coherente. Aquí, la coherencia es uno de los temas que vienen en la guía. Pero este no se explica, se practica. Ustedes lo que van a tener que hacer es determinar cuál enunciado va primero, porque en específico aquí hay 1 o 2 enunciados en cada uno de estos apartados y ustedes van a tener que decidir cuál es. Yo lo que les recomiendo, porque muchas veces no lo hacen, es que lean todo primero, aunque les parezca sin sentido. Ojo, clave, leerlo todo. Les digo que mucha gente no lo lee y se va específicamente a quererlos ordenar sin antes haberlo leído. Y lo mismo para todas las preguntas, van a querer encontrar la respuesta leyendo solo la pregunta y no leyendo lo que venía después de la pregunta. Tienen que leerlo todo, aunque les parezca extraño, pero tienen que leerlo todo, importante. Bueno, y por último, relación de elementos. Traducción, así como ven ustedes aquí, A, B, C y D, ustedes van a tener que relacionarlo con los números y no tiene mayor complicación. Ven aquí, también está lo mismo, relación de elementos, números y letritas. Relacione cada potencia imperialista con su zona de influencia a principios del siglo XIX. Aquí también esto es una pregunta de prueba diagnóstica. Relacione cada elemento de la construcción poética con su definición. Esto es también diagnóstica. A ver, también en la parte de los multireactivos no tiene mayor complicación. Les van a poner, por ejemplo, un texto y de ese texto les hacen varias preguntas. Salen varias preguntas. Es muy constante este tipo de ejemplos dentro de las pruebas Exani. Un texto y después unas 4 o 5 preguntas. Entonces no van a encontrar más que 5 o 6 textos a lo mucho en el examen. No se crean, el igual más. Bueno, a ver. Hasta aquí creo que sería lo más relevante del documento. De ahí en más me gustaría que todos ustedes lo leyeran y si tienen alguna pregunta ya en específico, me la hagan. Voy a dejar de compartir. No, perdón, no voy a dejar de... Bueno, no. Sí, y luego les vuelvo a compartir. Miren, por ser el inicio, es muy importante para mí que ustedes entiendan cuál es el examen Ceneval o lo que voy a estar presentando, porque si no, entonces hay demasiadas complicaciones y nos perdemos. ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante? Entonces vamos a comenzar con los temas y el primero es este. Lo voy a compartir, permítanme. El primero que vamos a ver es este. No es el de la guía, va a ser otro. Pero déjenme abrir. 1 o 2 clases. Ortografía, reglas de acentuación. Importantísimo. Sintaxis, sujeto, verbo y predicado. Cómo se organiza el enunciado y morfología. Los que tomaron clases de etimologías conmigo, ¿se acuerdan que les dije que algunas de las cosas que íbamos a ver estaban en el examen? Sí, Exani, desde el año pasado. Bueno, ahorita es el momento en el que se van a dar cuenta que aparecen esas opciones. Entonces dense cuenta, ortografía, reglas de acentuación. Si ustedes quieren irle adelantando y las tienen estas ahí a la mano, las leen para mañana, sería más sencillo para ustedes. También si pueden tener el significado de sintaxis y todos los elementos de la sintaxis, sería más fácil. Cómo se organiza el enunciado y morfología. Esto viene en algunas partes de... Vamos a comenzar con el resto de la información y comenzamos con categorías gramaticales, que tienen que ver con sintaxis, desde mañana, puntuación y acentuación. Les voy a dar unas... bueno, por cierto, todo el material que les voy a dar va a ser material digital y de páginas de internet, para que lo puedan tener a la mano siempre. Les voy a poner unos ejercicios o mejor dicho, unas páginas para que ustedes autoevalúen la puntuación. Grafías, relaciones semánticas, sinónimos y antónimos, parónimos, lógica textual, lo que les estaba diciendo, cohesión, estructura y luego viene mensaje del texto. Esta parte no se enseña, solo les voy a poner textos y ustedes se van a dar, como dicen, de tiros con ellos, porque tienen que hacer
inferencias, tienen que identificar estructuras, tienen que identificar organización de contenido, argumento, premisa, bla, bla, bla. Puede parecer mucho, pero creo que en 7 sesiones lo podemos revisar. Si se necesitan más, pues más, no hay ningún problema por mí. A ver, a partir de ahora, ahorita, ¿alguien no tiene una idea muy clara del examen? ¿Alguien tiene alguna duda? Me preguntaron hace rato si todos presentaban para matemáticas. Todos presentan para matemáticas, todos ven contenido matemático independientemente de la carrera, todos, independientemente de dónde vayan, pues si van a presentar la normal, si van a presentar en WAC, porque a veces son exámenes distintos, matemáticas siempre vienen. Igual que español, que es lo que vamos a estar viendo, junto con el análisis del texto, bla, bla, bla. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? Momento importante. Yo tengo una duda, pero Dime. bueno, por ejemplo, en la universidad a la que voy a aplicar son 2 exámenes, uno de conocimiento básico y el otro que es para entrar. Si reprobara uno en caso o de que no alcanzara lo que son de contestar las preguntas que tienen de promedio para entrar, ya no entraba así. No, pues no entras. Eso, pregúntale en tu universidad, pero lo más lógico es que no entres. Ahí te van a decir los puntajes y todo. Ah, una cosa, miren. La prueba para examen de ingreso a la universidad pública como Exani es servía antes de la pandemia como el primer filtro. Ahora, por estar en pandemia, no es el primer filtro, es un elemento más. Eso tiene una gran ventaja, que si ustedes tienen un buen promedio, pueden competir con el resultado de la prueba Exani. O sea, vamos a suponer que tienen un muy buen promedio y un nivel mediano en el Exani, pues entonces todo eso suma. Pero antes sería un nivel mediano en el Exani, muy probablemente no entraban, porque entraban los promedios más altos y luego a partir los puntajes más altos y luego a partir de ahí comenzaban todas las demás configuraciones. Promedio, no sé, lo que les pidan. Pero ahorita es una gran ventaja, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, ya sabe con qué vamos a comenzar a partir de mañana. Profesor, Dime. entonces nos van a aplicar 2 exámenes, el de diagnóstico y el de admisión, pues depende de las universidades. Necesitas preguntar en tu universidad. ¿Sí? Es bien importante. ¿Va a haber las 2 pruebas, diagnóstica y admisión? Si no, si te dicen diagnóstico, no, pues ya puedes respirar un poco más a gusto. Sí, pregunten en su universidad. Gracias, Leslie. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Las sesiones van a ser por semana o...? No, diarias, hasta que acabemos. Ok. Mañana nos vemos, a la misma hora. ¿Sí? ¿Cuánto van a durar? 50 minutos, 1 hora. Voy a subirlas grabadas. Esta sesión grabada la voy a subir, aunque se me hace que no, porque es pura presentación. Entonces, qué aburrido, ¿no? A partir de mañana ya las grabadas, pues ya las podemos subir sin ningún problema. ¿Alguien tiene alguna duda? Nada. Si no, entonces aquí lo dejamos. Ya tienen los primeros temas y los estaríamos revisando a partir de mañana. ¿Nadie tiene alguna pregunta? ¿Todo está bien? Como las sesiones se van a grabar, si alguno de ustedes no pueden ingresar, la sesión estará grabada y subida al grupo. Voy a hacer unas pruebas para subirlas desde otra plataforma, pero ya les iré explicando si con ustedes las aplico o no, o será con mis grupos en la preparatoria. Bueno, si no hay nada más por decir, les agradezco que se hayan conectado. Es el mismo link el que vamos a estar utilizando para que se vuelvan a meter. ¿Sí? El mismo link. Así que les agradezco. Pasen un buen día. Nos vemos. Adiós. Adiós, profe. Gracias. Adiós, profe. Gracias, profe, adiós. Bye, profe, gracias.